La abuela ejemplar de Zacatecas mantenía un terror escondido en el cuarto de las muñecas. El sol de la tarde caía sobre las calles empedradas de Zacatecas, proyectando sombras alargadas entre las construcciones coloniales que parecían guardar secretos en cada grieta de sus muros rosados y amarillos. El viento del norte arrastraba el polvo fino del desierto mientras Laura Méndez caminaba por la avenida Hidalgo, sus zapatos de tacón bajo resonando contra las piedras antiguas que habían sido pulidas por siglos de pasos. El aire olía a copal quemado que escapaba de una iglesia cercana, mezclándose con el aroma de las garnachas que vendían en un puesto callejero. Había regresado a su ciudad natal después de 15 años en Ciudad de México, huyendo de una vida que se había vuelto insoportable después del divorcio. Su matrimonio con Roberto había terminado en una explosión de infidelidades descubiertas y promesas rotas, dejándola sin nada excepto una maleta llena de ropa y un corazón que sentía como si hubiera sido molido en un metate. Su abuela Esperanza, una mujer de 83 años conocida en todo el barrio por su bondad incansable y por los tamales de mole y de rajas que vendía cada domingo después de misa, le había ofrecido refugio en su casa de adobe en la colonia Lomas del Patrocinio, un barrio de clase trabajadora donde las casas se apretujaban unas contra otras como dientes en una boca demasiado pequeña. Laura había aceptado sin pensarlo mucho, desesperada por escapar de la ciudad, donde cada esquina le recordaba su fracaso matrimonial, donde los amigos que había compartido con Roberto habían tomado partido y la habían dejado sola. Zacatecas representaba no solo un refugio físico, sino también emocional. Un retorno a raíces que había olvidado durante sus años, persiguiendo una vida que ahora parecía construida sobre arena. La casa de la abuela Esperanza era una construcción de 2 pisos con paredes de adobe de casi medio metro de grosor que mantenían el fresco en verano y el calor en invierno. Un oasis contra el clima extremo del altiplano zacatecano. El patio interior, al que se accedía por un zaguán con un portón de madera maciza tallada con motivos florales, estaba lleno de macetas de barro desbordantes de geranios rojos intensos y bugambilias moradas que trepaban por las columnas de hierro forjado oxidado, alcanzando el segundo piso donde había un corredor con barandal que daba a todas las habitaciones superiores. En el centro del patio, una fuente de cantera rosa que ya no funcionaba servía ahora como macetero para un rosal que la abuela cultivaba con devoción religiosa, hablándole cada mañana como si la planta pudiera entender sus palabras. Laura recordaba haber jugado allí de niña durante las vacaciones escolares, persiguiendo lagartijas entre las plantas mientras su abuela preparaba mole poblano en la cocina inmensa con su estufa de leña y su comal de barro, despidiendo un aroma complejo a chocolate amargo, chile mulato y especias que impregnaba toda la casa y se metía en la ropa, en el cabello, en cada rincón. En ese entonces, la casa había parecido un universo entero, lleno de lugares secretos para esconderse, de rincones oscuros que invitaban a la aventura infantil. Pero ahora, regresando como una mujer de 37 años con el corazón roto y las manos vacías, despojada de todo excepto la vergüenza de un matrimonio fallido, la casa le parecía diferente. Era más grande de lo que recordaba, con pasillos que se extendían en sombras, escaleras que crujían en la noche con voces de madera vieja, habitaciones cerradas cuyas puertas permanecían siempre con llave. Era como si la casa ocultara secretos entre sus paredes gruesas, secretos que habían estado allí todo el tiempo, esperando ser descubiertos. La abuela Esperanza la recibió con los brazos abiertos, sus ojos pequeños y brillantes como 2 cuentas negras en un rostro surcado por arrugas profundas que contaban historias de décadas bajo el sol del altiplano.
Vestía su característico rebozo azul marino sobre un vestido floreado, y su cabello blanco estaba recogido en un moño perfecto. Todos en el vecindario la conocían como la señora que ayudaba a quien lo necesitara, que organizaba las posadas navideñas y las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, que nunca negaba un plato de comida a quien tuviera hambre. Era una figura casi santa en la comunidad, respetada y querida por todos. Durante las primeras semanas, Laura se dedicó a reconstruir su vida. Consiguió trabajo en una tienda de artesanías en el centro histórico, donde vendía máscaras de plata y textiles oaxaqueños a turistas que subían desde la capital o cruzaban la frontera desde Estados Unidos. El trabajo era simple, pero le daba estructura a sus días, que de otra manera se habrían consumido en la amargura de recordar lo que había perdido. Por las noches regresaba a casa de su abuela, donde cenaban juntas atole con pan dulce, mientras veían telenovelas en el viejo televisor del comedor. La rutina era reconfortante, casi hipnótica en su simplicidad. Pero había algo que perturbaba a Laura desde los primeros días, algo sutil, que no podía nombrar al principio, como una canción que conoces, pero no puedes recordar la letra. Era la forma en que su abuela a veces se quedaba mirando fijamente al vacío en medio de una conversación, sus ojos pequeños y brillantes perdiéndose en algún lugar que nadie más podía ver, como si escuchara voces que susurraban instrucciones que solo ella podía comprender. O la manera en que, estando en medio de preparar la comida, dejaba súbitamente todo y salía al patio a revisar que el portón estuviera bien cerrado, no una sino 3 veces, cada vez probando el candado con una violencia callada que contrastaba con su comportamiento habitualmente apacible. Pero más inquietante era lo que ocurría durante las noches, cuando el silencio cubría la casa como una manta pesada y sofocante. Laura descubrió que su abuela tenía un patrón nocturno. Cada noche, sin falta, entre las 11:30 y medianoche, se levantaba de su habitación en el primer piso. Laura la escuchaba caminar por el pasillo, sus pantuflas arrastrándose sobre las baldosas de barro, y luego el crujido inconfundible de las escaleras de madera que conducían al segundo piso. Los pasos eran lentos, medidos, casi ceremoniales en su deliberación, siempre dirigiéndose hacia la misma habitación al final del corredor, el cuarto de las muñecas. Ese cuarto, que ocupaba la esquina noreste de la casa, había estado cerrado con llave desde que Laura tenía memoria. Desde aquellas vacaciones de verano, cuando su madre aún vivía y traía a Laura a visitar a la abuela durante agosto, los días más calurosos del año, cuando el sol del altiplano parecía quemar incluso las sombras. De niña, Laura había preguntado varias veces sobre el cuarto cerrado, con esa curiosidad natural de los niños que ven en cada puerta cerrada un misterio que debe ser resuelto. Su abuela siempre respondía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Allí guardo cosas viejas, mijita. Recuerdos de familia que no deben ser molestados. Hay polvo, telarañas, nada que pueda interesarle a una niña inteligente como tú». Y luego desviaba la atención de Laura ofreciéndole dulces de tamarindo o proponiéndole ir al mercado a comprar quesadillas. Laura, siendo una niña obediente y fácilmente distraída por golosinas, nunca había cuestionado esa explicación. Ahora, sin embargo, esas respuestas evasivas tomaban un tono diferente, más siniestro, como si hubieran sido no explicaciones, sino advertencias disfrazadas de inocencia. Una noche de octubre, cuando el viento del norte comenzaba a traer el frío cortante del desierto que anunciaba la proximidad del invierno, Laura despertó sobresaltada a las 3 de la madrugada. Su boca estaba seca. La garganta le ardía con esa sed particular que viene de dormir con la boca abierta en el aire seco del altiplano. Se quedó quieta por un momento,
escuchando el silencio de la casa, que no era verdaderamente silencio, sino una colección de sonidos pequeños. El tic-tac del reloj antiguo en el comedor, el viento silbando suavemente a través de las rendijas de las ventanas viejas, el crujido ocasional de las vigas de madera ajustándose a la temperatura nocturna. Finalmente se levantó, envolviendo una bata de franela alrededor de su cuerpo delgado que había perdido peso en los meses desde el divorcio, y bajó las escaleras hacia la cocina. Sus pies descalzos se movían sin hacer ruido sobre los escalones de madera que, a pesar de sus esfuerzos, crujían con cada paso. Sonidos que en la quietud de la noche parecían explosiones. La luna llena entraba por las ventanas del comedor, bañando la casa en una luz plateada y fría que hacía que las sombras parecieran más densas, más vivas, como si fueran entidades propias, esperando el momento de moverse. Los muebles familiares, el viejo aparador con su vajilla de porcelana, la mesa de comedor con su mantel bordado a mano, por alguna abuela aún más antigua, todo tomaba un aspecto diferente bajo esa luz lunar, más amenazante, como si fueran objetos de un museo dedicado a alguna civilización extinta y olvidada. Laura pasó junto al altar casero que su abuela mantenía en un rincón del comedor, con su Virgen de Guadalupe, rodeada de veladoras apagadas y fotografías descoloridas de familiares muertos, sus rostros severos, mirando hacia ella con ojos que parecían juzgar cada movimiento. En la cocina, el filtro de agua de barro estaba donde siempre, en su esquina junto a la ventana que daba al patio. Laura tomó uno de los vasos de vidrio grueso que colgaban de un estante y lo llenó de agua que salía fría y ligeramente mineral del filtro. Bebió despacio, dejando que el líquido aliviara su garganta, mientras miraba por la ventana hacia el patio oscuro donde las plantas proyectaban sombras retorcidas sobre las baldosas. Estaba a punto de regresar a su habitación cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento, o tal vez un gato callejero en el techo, pero luego lo oyó con más claridad. Un llanto, suave pero inconfundible, el sonido de una mujer llorando con esa desesperación ahogada de alguien que está tratando de no ser escuchada, pero no puede contener completamente su angustia. Laura subió las escaleras lentamente, su corazón latiendo cada vez más rápido. El llanto continuaba, y ahora podía distinguir palabras entrecortadas. Por favor, déjame ir. La voz era joven, desesperada, y provenía definitivamente del cuarto de las muñecas. Frente a la puerta cerrada, Laura vio una delgada línea de luz amarilla que se filtraba por debajo. Levantó la mano para tocar, pero antes de que sus nudillos tocaran la madera, escuchó la voz de su abuela, firme y fría de una manera que nunca había oído antes. Silencio. Ya te dije que el silencio es lo único que puede salvarte ahora. Laura retrocedió, su mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Regresó a su habitación con piernas temblorosas y se metió en la cama, aunque sabía que no podría dormir. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa mientras ella miraba el techo, tratando de convencerse de que había imaginado todo, que era producto del estrés y el agotamiento emocional de los últimos meses. Pero la voz había sido real, y también la respuesta de su abuela. Al amanecer, cuando finalmente se levantó, encontró a la abuela Esperanza en la cocina, preparando café de olla, como si nada hubiera pasado, tarareando una canción vieja mientras cortaba pan dulce para el desayuno. Durante los días siguientes, Laura comenzó a observar a su abuela con nuevos ojos. Notó cómo ciertos vecinos venían a visitarla con expresiones tensas, cómo hablaban en voz baja en el patio mientras bebían agua de Jamaica, cómo intercambiaban sobres que su abuela guardaba rápidamente en los bolsillos de su delantal. Notó también cómo su abuela salía cada martes y jueves por la tarde,
siempre a la misma hora, siempre con la misma bolsa de tela desgastada. Y regresaba 2 horas después, con la bolsa aparentemente vacía, pero más pesada, como si cargara algo denso e invisible. Una tarde, mientras su abuela dormía la siesta, Laura decidió investigar. Subió al segundo piso con el corazón en la garganta y se paró frente al cuarto de las muñecas. La puerta estaba cerrada con candado, un candado pesado de hierro que parecía nuevo, incongruente con el resto de la casa vieja. Laura bajó a la cocina y buscó entre los cajones hasta encontrar un juego de llaves antiguas que colgaban de un gancho detrás de la alacena. Probó cada una hasta que la quinta llave giró con un clic metálico que resonó en el silencio de la casa. Cuando empujó la puerta del cuarto de las muñecas, el olor la golpeó primero como una bofetada física que casi la hizo retroceder hacia el pasillo. Era un olor complejo y nauseabundo, humedad concentrada de años sin ventilación, mezclada con algo dulzón y enfermizo, que le recordó al olor de la carne que se había echado a perder en el refrigerador durante un apagón. Pero había también notas de desinfectante químico fuerte, como si alguien hubiera tratado de ocultar otros olores más siniestros. Le revolvió el estómago instantáneamente y tuvo que llevarse la mano a la boca para no vomitar allí mismo. La habitación estaba en penumbra, con las ventanas no solo cubiertas por cortinas gruesas de terciopelo verde oscuro, sino también claveteadas con tablas de madera que impedían completamente la entrada de luz natural. Laura tanteó la pared buscando el interruptor, sus dedos temblando tanto que casi no podía controlarlos, hasta que finalmente lo encontró y encendió la luz. Lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado que murió en su garganta, transformándose en un gemido de horror puro que parecía venir de algún lugar profundo dentro de ella. Las 4 paredes de la habitación, desde el piso hasta el techo, estaban completamente cubiertas de fotografías, cientos, tal vez miles de ellas, creando un mosaico macabro de rostros femeninos que la miraban desde todos los ángulos. Algunas fotografías eran recortes amarillentos de periódicos viejos, con bordes deshilachados y tinta descolorida, mostrando fotografías de identificación o fotos escolares acompañadas de titulares que gritaban «desaparecida» o «se busca» en letras rojas y negras que parecían sangrar sobre el papel. Otras eran polaroids caseras más recientes, algunas a color y otras en blanco y negro, mostrando a mujeres jóvenes en situaciones que claramente no habían elegido ni consentido. Con los ojos vendados con telas oscuras, con las manos atadas a la espalda con cuerdas gruesas, con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros como máscaras de tragedia griega. Laura se acercó a una de las paredes, sus piernas temblando tanto que apenas podían sostenerla, y comenzó a leer los nombres escritos con tinta negra debajo de algunas de las fotografías. María Fernanda López Guzmán, 19 años, desaparecida el 14 de marzo de 2018 cuando salía de su trabajo en una maquiladora. Sofía Ramírez García, 22 años, desaparecida el 8 de julio de 2019 después de una fiesta en el centro de la ciudad. Valentina Ortiz Mendoza, 24 años, desaparecida el 2 de diciembre de 2020 cuando regresaba de la universidad nocturna. Los nombres seguían y seguían, una letanía interminable de vidas perdidas, de futuros robados, de familias destrozadas. Cada nombre era acompañado por una fecha y en algunos casos por anotaciones adicionales en una caligrafía pequeña y meticulosa que Laura reconoció como la de su abuela. Entregada 20/03/2018. Recibidos 25 cel pesos, cliente satisfecho. No cooperativa, eliminada 15/08/2019. En el centro de la habitación había una mesa de metal, como las que se usan en los hospitales, con correas de cuero en los extremos. Al lado había una vitrina de vidrio llena de muñecas antiguas,
Pero lo que llamó la atención de Laura fue que cada muñeca tenía adherida una pequeña etiqueta con un nombre y una fecha. Reconoció algunos de los nombres de los carteles de personas desaparecidas que había visto pegados en postes de luz por toda la ciudad. María Fernanda López, desaparecida en 2018. Sofía Ramírez García, desaparecida en 2019. Valentina Ortiz Mendoza, desaparecida en 2020. Los nombres seguían y seguían, una letanía de vidas perdidas. Laura sintió que sus piernas cedían y se apoyó contra la pared, tratando de respirar, mientras su mente intentaba procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Su abuela, la mujer que cocinaba para los pobres, que rezaba el rosario cada noche, que era el pilar de la comunidad, estaba involucrada en los desaparecidos. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Las preguntas se agolpaban en su cabeza como abejas enfurecidas. Estaba a punto de salir de la habitación cuando escuchó un sonido que la congeló en el sitio. Era un gemido débil que venía de detrás de un armario grande que ocupaba toda una pared. Con manos temblorosas, Laura apartó el armario. No era tan pesado como parecía y se deslizó fácilmente sobre ruedas ocultas. Detrás había una puerta de metal con varios cerrojos. Laura los abrió uno por uno, y cuando empujó la puerta, se encontró mirando una escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire que subía desde abajo era frío y húmedo, cargado con ese mismo olor enfermizo que había notado antes. Encendió la linterna de su celular y comenzó a bajar. Cada escalón crujiendo bajo su peso, el sonido amplificado en el espacio cerrado. El sótano era más grande de lo que la casa sugería desde afuera, extendiéndose bajo lo que debía ser el patio y quizás incluso bajo la casa del vecino. Las paredes eran de piedra antigua, probablemente de la época colonial, y estaban húmedas al tacto. A lo largo de las paredes había celdas improvisadas, construidas con barras de metal soldadas entre las columnas de piedra. En la primera celda no había nadie, solo un catre sucio y una cubeta en la esquina. Pero en la segunda celda, Laura vio algo que le heló la sangre. Una mujer joven, de no más de 25 años, estaba acurrucada en el suelo, vestida con ropa sucia y rasgada. Cuando la luz de la linterna la iluminó, levantó la cabeza y Laura vio sus ojos, tan llenos de desesperación y miedo que era difícil creer que hubiera vida detrás de ellos. «Por favor», susurró la mujer con voz ronca y quebrada, como si hubiera pasado días sin hablar o gritando hasta quedar sin voz, las cuerdas vocales dañadas por el esfuerzo. «Por favor, ayúdame. No puedes ser como ella. Veo en tus ojos que eres diferente. Por favor». Las palabras salían atropelladas, desesperadas, cada sílaba empapada en un terror que era palpable en el aire húmedo del sótano. «Llevo aquí 3 meses, o tal vez más. He perdido la cuenta de los días. Mi familia debe estar buscándome por todas partes. Mi nombre es Diana, Diana Sánchez Flores. Tengo una hija de 4 años que se llama Camila. Es mi vida entera. Debe estar preguntando por su mamá todos los días. Por favor, tienes que sacarme de aquí antes de que sea demasiado tarde». Diana se arrastró hacia los barrotes de la celda, sus movimientos torpes y débiles, y Laura pudo ver mejor su condición bajo la luz tenue de la linterna del celular. Estaba demacrada, su rostro marcado por hematomas en diferentes etapas de sanación, algunos amarillos y verdes, otros más frescos y de un púrpura oscuro. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras se aferraba a los barrotes fríos, los nudillos blancos por la fuerza del agarre, como si esas barras de metal fueran lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido e incomprensible. Su cabello, que alguna vez debió haber sido largo y cuidado, ahora estaba enmarañado y sucio, cortado de forma irregular, como si alguien lo hubiera cortado con tijeras sin cuidado o preocupación por la apariencia. «Ella me trae comida», continuó Diana.
su voz subiendo y bajando en volumen como si no pudiera controlarla, oscilando entre el susurro urgente y el grito contenido. Una vez al día, a veces dos si tengo suerte, frijoles fríos y tortillas duras, agua que sabe a óxido. Me obliga a trabajar para ellos durante horas, a empacar cosas en cajas, pequeños paquetes con polvo blanco, que no quiero pensar qué es, pero lo sé. Sé lo que es. Dice que si coopero, si hago mi trabajo sin quejarme, algún día me dejará ir, que me llevarán a otro lugar donde podré ganar dinero real y volver con mi hija. Pero es mentira. Lo sé en mi corazón que es mentira. He visto lo que le pasa a las que no cooperan, a las que se rebelan o intentan gritar. Las he escuchado gritar durante horas hasta que ya no gritan más. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas sucias, dejando líneas limpias en la mugre acumulada. Había otra mujer en la celda de al lado. Se llamaba Patricia, creo. La trajeron hace como un mes. Lloraba todo el tiempo, rogaba que la dejaran hablar por teléfono con su familia. Una noche empezó a gritar más fuerte que nunca, golpeando los barrotes hasta que sus manos sangraban. La vieja bajó con dos hombres. Nunca había visto a esos hombres antes. Se la llevaron. La escuché gritar durante lo que pareció una eternidad. Y luego, silencio. No volvió. Su celda ahora está vacía. Laura se acercó más a los barrotes, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. La luz de la linterna bailando erráticamente sobre las paredes húmedas del sótano como una luciérnaga atrapada. Sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso de lo que estaba presenciando, de la realidad imposible que se había materializado frente a ella en ese espacio subterráneo que olía a desesperación condensada y tiempo detenido. «Voy a sacarte de aquí», prometió Laura, aunque en el momento de decir las palabras no tenía idea de cómo cumpliría esa promesa, cómo enfrentaría a la mujer que había sido su refugio y su consuelo. «Voy a llamar a la policía ahora mismo». Sacó su celular del bolsillo de su bata, sus dedos ya moviéndose hacia el teclado para marcar el número de emergencia que todos los mexicanos conocen, 911. Pero Diana negó con la cabeza violentamente, sus ojos muy abiertos, llenos de un pánico que era casi palpable en el aire frío del sótano. Sus pupilas dilatadas capturando la poca luz disponible como los ojos de un animal nocturno acorralado. «No», dijo con una urgencia que hizo que Laura detuviera sus dedos sobre la pantalla del teléfono. «No puedes hacer eso, no entiendes cómo funciona esto. Ella tiene contactos por todas partes, policías que trabajan para ellos, comandantes que reciben dinero cada mes para mirar hacia otro lado cuando desaparece alguien. Si llamas ahora, antes de que lleguen los federales o alguien de afuera, te matarán a ti también. Y a mí me harán desaparecer de verdad. Me llevarán a algún lugar en el desierto donde nunca me encontrarán, donde mi cuerpo se convertirá en polvo bajo el sol despiadado del norte. O peor, me venderán a alguien en otro estado, donde ni siquiera mi nombre significará nada, donde seré solo un número más en una lista de mercancía humana». Diana se aferró a los barrotes con más fuerza, si eso era posible, sus nudillos completamente blancos. «Necesitas ser inteligente sobre esto. Necesitas un plan real, con gente que esté fuera de su red de corrupción. Necesitas periodistas, activistas, alguien del gobierno federal que no esté comprado. De otra manera, ambas estaremos muertas antes del amanecer». Antes de que Laura pudiera responder, escuchó un sonido que le heló el corazón. La puerta de la casa abriéndose en el piso de arriba, seguida de los pasos familiares de su abuela. «¿Laura?», llamó la voz dulce de la anciana. «¿Dónde estás, mijita? Te preparé pozole para la comida». Laura apagó la linterna y se quedó inmóvil en la oscuridad del sótano, su respiración sonando atronadora en sus propios oídos.
Escuchó a su abuela subir las escaleras hacia el segundo piso y luego un silencio que se extendió por lo que pareció una eternidad. Finalmente escuchó los pasos bajando de nuevo, más rápidos esta vez, más deliberados. Laura subió las escaleras del sótano lo más silenciosamente que pudo. Cerró la puerta de metal y corrió a empujar el armario de vuelta a su lugar. Salió del cuarto de las muñecas justo cuando escuchó a su abuela subiendo las escaleras del segundo piso. Se metió en su habitación y cerró la puerta, dejándose caer contra ella mientras trataba de controlar su respiración. Su mente era un torbellino de imágenes, las fotografías en las paredes, las muñecas con sus etiquetas macabras, Diana en esa celda oscura y húmeda. ¿Cuántas mujeres habían pasado por ese sótano? ¿Cuántas seguían desaparecidas, sus familias buscándolas en vano, mientras Esperanza seguía siendo la abuela ejemplar del barrio? Esa noche, durante la cena, Laura observó a su abuela con una mezcla de horror y fascinación. La anciana comía su pozole tranquilamente, limpiándose la boca con una servilleta de tela bordada, preguntando sobre el trabajo de Laura en la tienda de artesanías. Era imposible reconciliar a esta mujer dulce que se preocupaba por si Laura había comido suficiente con la persona que tenía a Diana encerrada en un sótano. Laura apenas podía comer, cada bocado amenazaba con atragantarla, pero se obligó a mantener la compostura, a sonreír y a sentir en los momentos apropiados. «Te ves cansada, mijita», dijo la abuela Esperanza, sus ojos pequeños estudiando el rostro de Laura con una intensidad que no había notado antes. «¿Todo está bien en el trabajo? No querrás enfermarte. La salud es lo más importante». Laura aseguró que estaba bien, solo cansada de adaptarse a la rutina. La abuela asintió, pero algo en su expresión había cambiado, como si un velo se hubiera levantado momentáneamente para revelar algo frío y calculador debajo de la fachada de bondad. Durante los días siguientes, Laura comenzó a investigar discretamente. Descubrió que las desapariciones en Zacatecas habían aumentado dramáticamente en los últimos 10 años, especialmente de mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años. Los carteles con rostros sonrientes y la palabra desaparecida estaban por toda la ciudad, pegados en paredes, postes de luz, vitrinas de negocios. Los familiares organizaban marchas cada mes, caminando por la avenida Hidalgo con fotografías de sus seres queridos, exigiendo justicia que nunca llegaba. Las autoridades prometían investigaciones que nunca avanzaban y los casos se acumulaban en archivos polvorientos en las oficinas del Ministerio Público. Laura comenzó a frecuentar un café en el centro donde se reunían activistas y familiares de desaparecidos. Allí conoció a Mónica Delgado, una mujer de 40 años cuya hija Gabriela había desaparecido hace 2 años cuando salía de la universidad. Mónica había dedicado su vida a buscar a su hija, organizando búsquedas en el desierto, presionando a las autoridades, creando redes de apoyo con otras familias. Sus ojos tenían esa mirada de alguien que ha visto el abismo y ha decidido luchar contra él de todos modos. «El problema es la corrupción», explicó Mónica una tarde mientras bebían café en tazas de barro. «La policía está involucrada, los políticos están involucrados. Hay redes completas dedicadas a hacer desaparecer personas. Algunas terminan en fosas clandestinas en el desierto, otras son vendidas a redes de explotación, otras simplemente se evaporan como si nunca hubieran existido. Y nadie hace nada, porque todos tienen miedo o están comprados». Laura escuchaba, sintiendo el peso de lo que sabía, pero no podía decir, no todavía, no, sin un plan. Una noche, Laura fingió ir a dormir temprano, pero se quedó despierta esperando. Cerca de la medianoche, escuchó los pasos familiares de su abuela subiendo al segundo piso.
Esta vez, Laura salió silenciosamente de su habitación y la siguió. La abuela entró al cuarto de las muñecas y Laura se quedó en el pasillo, escuchando. Podía oír a su abuela hablando en voz baja, pero no con alguien en el sótano. Estaba hablando por teléfono. «Ya está lista», decía la abuela. «Sí, la que les dije. Es fuerte, trabajadora, la familia ya dejó de buscar, creen que se fue a Estados Unidos, pueden recogerla el jueves». Hubo una pausa. «El precio es el mismo de siempre. 20.000 en efectivo, billetes usados, y quiero la mitad por adelantado esta vez. No confío en los nuevos». Laura sintió que se le helaba la sangre. Su abuela no solo mantenía prisionera a Diana, era parte de una red más grande, una red de tráfico de personas. Las muñecas en la vitrina, cada una con su nombre y fecha, eran un registro macabro de las transacciones, un inventario de vidas vendidas. ¿Durante cuántos años había estado haciendo esto? La casa había estado en la familia por generaciones. El sótano era de la época colonial. ¿Cuántas mujeres habían desaparecido en ese lugar a lo largo de las décadas? Al día siguiente, Laura tomó una decisión. No podía ir a la policía por las razones que Diana había explicado. No podía confiar en las autoridades locales, pero había aprendido que existían grupos de activistas, redes de apoyo que operaban fuera de los canales oficiales, que habían logrado rescatar a personas antes. Contactó a Mónica de nuevo y le pidió reunirse en privado. Se encontraron en un parque alejado del centro, donde Laura finalmente le contó todo. El sótano, Diana, las fotografías, las muñecas, la conversación telefónica que había escuchado. Mónica la escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. «Dios mío», susurró cuando Laura terminó. «Tu abuela es una de las secuestradoras más buscadas de la región. Hemos estado tratando de identificar a quien opera desde esta zona durante años, pero es muy cuidadosa. Nadie sospecharía de una anciana respetada». Mónica sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, hablando rápidamente en voz baja. En una hora habían organizado un plan. Involucraría a activistas de derechos humanos, periodistas independientes de Ciudad de México que habían cubierto casos de desapariciones forzadas, y un fiscal federal que había estado investigando redes de tráfico en la región y que, según Mónica, era de los pocos en quien se podía confiar. El plan tenía que ejecutarse rápido. Si Diana iba a ser recogida el jueves, solo tenían 2 días. Laura tendría que seguir actuando normal, viviendo en la casa como si no supiera nada, mientras Mónica coordinaba con los demás. La noche del miércoles, Laura apenas durmió. Cada sonido de la casa le hacía sobresaltar. Cada crujido del piso le hacía pensar que su abuela había descubierto que sabía. Pero la mañana llegó sin incidentes, y su abuela preparó el desayuno como siempre, comentando sobre el clima y preguntando si Laura quería tamales de rajas para la comida. El jueves por la tarde, Laura recibió un mensaje de texto de Mónica. «Todo listo, a las 8 p.m. El plan era simple en teoría, pero arriesgado en ejecución. Los activistas y el fiscal llegarían con una orden de cateo que el fiscal había conseguido presentando evidencia de actividad sospechosa. Laura tendría que abrir la puerta y llevarlos directamente al cuarto de las muñecas antes de que su abuela pudiera reaccionar. Habría también periodistas afuera para documentar todo, porque sabían que sin evidencia pública, el caso podría ser enterrado. A las 7:30, Laura le dijo a su abuela que saldría a comprar pan a la tienda de la esquina. La abuela, que estaba en la cocina preparando la cena, simplemente asintió, pero cuando Laura estaba a punto de salir, la abuela habló sin voltear. «No tardes, mijita. Va a venir visita en un rato y necesito que me ayudes a servir café». Laura sintió un escalofrío. ¿Hablaba de los compradores que vendrían por Diana? Aseguró que volvería pronto y salió a la calle.
donde Mónica la esperaba en un auto estacionado 2 cuadras más adelante. A las 8 en punto, 3 vehículos se detuvieron frente a la casa de la abuela Esperanza. Del primero bajaron Mónica y otros activistas con cámaras. Del segundo bajó el fiscal federal con 2 agentes federales. Del tercero bajaron periodistas con equipo de grabación. Laura abrió la puerta con sus llaves y la comitiva entró rápidamente. La abuela Esperanza apareció del comedor, secándose las manos en el delantal, con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en algo mucho más duro cuando vio al fiscal. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz fría. El fiscal mostró la orden de cateo. «Señora Esperanza Méndez de Rivera, tenemos una orden para registrar estas instalaciones en relación con casos de personas desaparecidas». La abuela miró a Laura con una expresión que contenía no solo furia, sino también decepción, como si Laura la hubiera traicionado de la peor manera posible. «Tú», dijo con voz apenas contenida, «tú me hiciste esto. Después de todo lo que hice por ti, me das una puñalada por la espalda». Laura sintió el peso de esas palabras, pero se mantuvo firme. «Tú tienes a gente inocente encerrada abajo», dijo, su voz temblando pero clara. «Tú eres quien traicionó a todos, a mí, a esta familia, a toda la comunidad que confía en ti». Uno de los agentes le pidió que los guiara al sótano. Laura los llevó al segundo piso, al cuarto de las muñecas, donde la abuela los siguió en un silencio que era más aterrador que cualquier protesta. Cuando los agentes vieron las fotografías en las paredes, las muñecas con sus etiquetas, el fiscal sacó su radio y pidió más unidades. Encontraron a Diana en la celda, débil pero viva. Cuando los agentes abrieron la puerta, ella colapsó llorando, incapaz de creer que finalmente la hubieran encontrado. Los paramédicos que llegaron minutos después la atendieron mientras Mónica la abrazaba, susurrando que estaba a salvo ahora, que todo iba a estar bien. Pero al revisar el resto del sótano, encontraron algo que nadie esperaba. Había otras 2 celdas más al fondo, detrás de otra puerta oculta. En una de ellas encontraron los restos óseos de lo que parecían ser 3 personas, envueltos en plástico y apilados contra la pared. En la otra celda había ropa, identificaciones, pertenencias personales de docenas de mujeres, todas etiquetadas y organizadas meticulosamente. La abuela Esperanza fue arrestada esa noche. Las cámaras captaron todo. La anciana, que había sido el rostro de la bondad en el barrio, siendo esposada y llevada a un vehículo federal, mientras los vecinos salían de sus casas, incrédulos, algunos llorando, otros simplemente mirando en shock. Los periodistas transmitieron en vivo mientras los agentes sacaban caja tras caja de evidencia de la casa. Las noticias se extendieron por todo México. «La abuela asesina de Zacatecas», tituló un periódico. «Red de tráfico operaba desde casa familiar», decía otro. Durante las semanas siguientes, la investigación reveló la magnitud del horror. La abuela Esperanza había estado operando durante al menos 20 años, conectada con redes de tráfico de personas que operaban en varios estados. Las mujeres eran secuestradas o atraídas con falsas promesas de trabajo, mantenidas en el sótano hasta que podían ser vendidas a diferentes organizaciones criminales. Algunas eran forzadas a trabajar en burdeles, otras en talleres clandestinos, otras simplemente desaparecían en las fosas del desierto cuando ya no eran útiles o cuando sus familias preguntaban demasiado. La investigación también reveló la complicidad de varios policías municipales y un comandante que había estado recibiendo pagos para ignorar reportes de personas desaparecidas en la zona. Cuando las familias denunciaban desapariciones, él se encargaba de que los casos se archivaran sin investigación real. Algunos de estos oficiales fueron arrestados, otros huyeron.
El escándalo sacudió a todo el Estado y desencadenó protestas masivas exigiendo una limpieza completa de las instituciones policiales. Diana fue reunida con su familia en una emotiva escena que fue transmitida por televisión nacional. Su hija de 4 años corrió a sus brazos sin entender completamente dónde había estado su madre, pero feliz de tenerla de vuelta. Diana habló públicamente sobre su experiencia, convirtiéndose en una voz para las miles de mujeres que seguían desaparecidas, cuyas familias seguían buscando respuestas. «No soy la única», dijo en una conferencia de prensa, su voz rota pero firme. «Hay miles como yo. Algunas tuvieron suerte y las encontraron. Otras siguen en algún lugar, esperando ser encontradas, y otras nunca volverán. Pero no podemos olvidar, no podemos dejar de buscar». El caso de Laura se volvió complejo. Algunos la veían como una heroína que había arriesgado su vida para salvar a Diana y exponer una red criminal. Otros la veían con sospecha, preguntándose cómo era posible que viviera en esa casa y no supiera nada. La prensa la acosaba constantemente, queriendo entrevistas, queriendo saber qué se sentía descubrir que tu abuela era un monstruo. Laura rechazó la mayoría de las solicitudes, hablando solo una vez con un periodista de un medio independiente que había estado cubriendo desapariciones durante años. «No sé cómo no lo vi antes», admitió Laura en esa entrevista, grabada en el mismo café donde había conocido a Mónica. «Crecí pensando que mi abuela era una santa. Todos en el barrio pensaban lo mismo. Supongo que eso es lo más aterrador, que el mal puede existir detrás de una cara amable, detrás de actos de bondad que solo son fachadas. Me pregunto cuántas de esas mujeres confiaron en ella porque era una abuela dulce ofreciendo ayuda. Es un recordatorio de que debemos cuestionar, debemos mirar más allá de las apariencias». La casa fue confiscada por las autoridades y eventualmente demolida. Los vecinos no querían que permaneciera como un recordatorio del horror que había existido allí. En su lugar, las familias de las víctimas, con el apoyo de Mónica y otros activistas, construyeron un memorial. Un jardín con bancas de piedra y una pared con los nombres de todas las mujeres identificadas que habían pasado por ese lugar. En el centro había una estatua de bronce de una mujer con los brazos extendidos, mirando hacia el cielo, un símbolo de esperanza y resistencia. Laura no pudo quedarse en Zacatecas. Los recuerdos eran demasiado pesados, las miradas de los vecinos demasiado complicadas. Se mudó a Querétaro y comenzó a trabajar con una organización que ayudaba a familias de desaparecidos a navegar el sistema legal, a organizar búsquedas, a no rendirse. Era su forma de penitencia, aunque racionalmente sabía que no era responsable por las acciones de su abuela. Pero el peso de haber vivido sobre ese horror sin saberlo, de haber dormido tranquilamente mientras mujeres sufrían metros debajo de ella, era algo que cargaba todos los días. Mónica se convirtió en una amiga cercana, alguien que entendía el trauma de una manera que pocos podían. Continuaron trabajando juntas, organizando marchas, presionando por leyes más estrictas, por protocolos de búsqueda más efectivos, por un sistema que realmente protegiera a las personas en lugar de fallarles repetidamente. El caso de la abuela Esperanza se convirtió en un caso emblemático, usado en capacitaciones policiales como ejemplo de cómo las redes criminales pueden operar en plena vista, protegidas por su aparente normalidad. Diana, por su parte, se convirtió en activista también. Su testimonio fue crucial, no solo en el caso de Esperanza, sino en otros casos relacionados con la red de tráfico. Identificó a varias personas que había visto durante su cautiverio, llevando a más arrestos. Pero el costo personal fue alto.
Sufría de pesadillas constantes, ataques de pánico en espacios cerrados y una paranoia comprensible que hacía difícil confiar en alguien nuevo. Su hija también mostraba signos de trauma, volviéndose clíngida y temerosa de ser separada de su madre. Ambas estaban en terapia, trabajando a través del trauma día a día. El juicio de la abuela Esperanza fue un circo mediático. Duró 3 meses y reveló detalles que eran cada vez más perturbadores. Se descubrió que había comenzado la operación después de que su esposo, quien había sido policía, muriera dejándola con deudas. Un contacto del pasado criminal de su esposo le había ofrecido una forma de ganar dinero, y ella había aceptado, primero manteniendo a una mujer secuestrada en el sótano durante unos días, luego más tiempo, luego más mujeres. Con el tiempo se había vuelto más sofisticada, más fría, más efectiva. El dinero que ganaba lo escondía en cuentas bancarias a nombre de familiares que no sabían nada. Compraba propiedades en otros estados, invertía discretamente. Durante el juicio, la abuela Esperanza mostró poco remordimiento. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, simplemente dijo: necesitaba sobrevivir, necesitaba mantener mi casa. El mundo es cruel, y si no eres tú quien se aprovecha, serás tú la aprovechada. No mostró ninguna empatía por sus víctimas, refiriéndose a ellas como mercancía y trabajo. Algunos psicólogos que la evaluaron concluyeron que sufría de un severo trastorno de personalidad antisocial, incapaz de sentir empatía o remordimiento genuinos. Fue condenada a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las leyes mexicanas habían sido recientemente reformadas para permitir sentencias más duras en casos de desaparición forzada y tráfico de personas, en parte debido a la presión de activistas como Mónica. Cuando fue llevada de la corte, algunas familias de las víctimas estaban afuera, gritando, llorando, algunos queriendo justicia física que el sistema no les daría. La abuela Esperanza caminó a través de la multitud sin mirar a nadie, su rostro una máscara impenetrable. En prisión se convirtió en una paria. Incluso entre los criminales hay códigos, y alguien que traficaba con mujeres era considerada lo más bajo. Hubo varios intentos contra su vida en los primeros meses, hasta que fue puesta en aislamiento por su propia seguridad. Allí pasó los siguientes años, en una celda de 2 por 3 metros, sola con sus pensamientos y sus crímenes. Los guardias reportaron que nunca recibió visitas, que nunca pidió hablar con un sacerdote, que pasaba los días sentada en silencio, mirando la pared. Para Laura, el proceso de sanación fue largo y complicado. La terapia la ayudó a procesar el trauma y la culpa. Aprendió a separar a la mujer que su abuela había sido cuando Laura era niña, o al menos la versión que Laura había conocido de la criminal que realmente era. Aprendió que la bondad que su abuela había mostrado hacia ella había sido real en cierto sentido, pero que eso no excusaba ni minimizaba los horrores que había cometido. Una persona puede contener múltiples verdades, y la abuela Esperanza contenía tanto la capacidad de hacer tamales para su nieta como la capacidad de vender mujeres como objetos. El aniversario del rescate de Diana se convirtió en un día de conmemoración en Zacatecas. Cada año, familias de desaparecidos, activistas y simpatizantes se reunían en el memorial construido donde había estado la Casa de Esperanza. Encendían velas, dejaban flores, pronunciaban los nombres de los desaparecidos. Era un acto de resistencia, una negativa a olvidar, una demanda continua de justicia para los miles que seguían desaparecidos en México. Laura siempre asistía a estas conmemoraciones. En el 5º aniversario habló públicamente por segunda vez.
Este lugar representa el horror de lo que les puede pasar a las personas cuando la sociedad les falla, dijo, su voz amplificada por los altavoces hacia la multitud de varios cientos de personas. Pero también representa esperanza. Representa que podemos hacer una diferencia cuando nos negamos a mirar hacia otro lado. Diana está viva hoy porque alguien decidió que no podía quedarse callada. Debemos todos tener ese valor. Debemos todos ser esa persona que se niega a aceptar la injusticia como normal. La multitud aplaudió, y Laura vio rostros en la audiencia, algunos con fotografías de seres queridos desaparecidos sostenidas contra sus pechos, otros simplemente allí para mostrar solidaridad. Vio a Mónica, quien le sonrió con lágrimas en los ojos. Vio a Diana con su hija, ahora de 9 años, quien sostenía la mano de su madre con fuerza. Y sintió que, aunque el dolor nunca desaparecería completamente, había encontrado un propósito en él. Los años pasaron. El caso de la abuela Esperanza se volvió un punto de referencia en discusiones sobre desapariciones forzadas, sobre cómo las redes criminales operan, sobre la necesidad de reforma sistémica. Inspiró cambios en protocolos de búsqueda, en cómo se manejaban los reportes de personas desaparecidas, en la capacitación de oficiales sobre señales de advertencia. No fue suficiente, nunca lo sería mientras siguiera habiendo desapariciones, pero fue un paso. Laura eventualmente escribió un libro sobre su experiencia, titulado Detrás de la máscara, viviendo con un monstruo sin saberlo. Fue un bestseller y provocó conversaciones importantes sobre cómo las apariencias pueden engañar, sobre la banalidad del mal, sobre cómo debemos estar siempre vigilantes. Las ganancias del libro fueron donadas a organizaciones que buscaban a personas desaparecidas. Diana también escribió su historia, un relato más crudo y visceral de sus meses en cautiverio. Sobreviviendo el sótano se convirtió en lectura obligatoria en algunas universidades que estudiaban derechos humanos y violencia de género. Diana usó su plataforma para hablar en conferencias internacionales, llevando el problema de las desapariciones en México a la atención global. No podemos resolver esto solos, decía. Necesitamos presión internacional. Necesitamos que el mundo vea lo que está pasando y exija cambio. La abuela Esperanza murió en prisión a los 92 años, de causas naturales. No hubo funeral público. Ninguna familia reclamó el cuerpo. Fue cremada y sus cenizas guardadas en un almacén de restos no reclamados. Laura se enteró por una llamada del fiscal que había llevado el caso. Sintió una mezcla de emociones. Alivio de que esa parte estuviera finalmente cerrada. Tristeza por lo que podría haber sido, rabia por todos los años en que la abuela había vivido mientras sus víctimas habían muerto jóvenes o habían perdido años preciosos de sus vidas. Esa noche, Laura fue al memorial. Era tarde, la ciudad estaba tranquila, la luna llena brillaba sobre las bancas de piedra y la estatua de bronce. Se sentó allí por horas, mirando los nombres en la pared, pensando en todas las vidas representadas, en todas las familias que seguían esperando respuestas. Pensó en cómo su abuela había sido capaz de caminar por estas mismas calles, saludar a estos mismos vecinos, vivir en esta comunidad mientras cometía atrocidades. Pensó en cómo el mal no siempre tiene cuernos y cola. A veces tiene una sonrisa amable y un plato de tamales. Cuando finalmente se levantó para irse, vio a un grupo de jóvenes entrando al memorial, llevando velas y fotografías. Eran estudiantes universitarios organizando una vigilia por una compañera que había desaparecido la semana anterior. Laura se acercó y les preguntó si podía quedarse. Pasaron la noche juntos, compartiendo historias, cantando canciones de protesta, manteniendo viva la llama de la esperanza contra la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. México, con sus más de 100.000 desaparecidos, su violencia endémica,
Su corrupción sistémica a veces parecía un problema demasiado grande para resolverse. Pero Laura había aprendido que la esperanza no se trataba de creer que el problema se resolvería fácilmente o rápidamente. La esperanza se trataba de negarse a rendirse, de hacer lo que podías con lo que tenías, de ser la luz en la oscuridad para alguien más. Se trataba de recordar que cada persona desaparecida había sido una vida completa, con sueños y temores, con familia y amigos, con un futuro que les fue robado. La libertad por la que luchaban no era solo libertad física, aunque eso era fundamental. Era libertad del miedo constante, libertad de la corrupción que permitía que estos crímenes continuaran, libertad de un sistema que valoraba más el silencio que la justicia. Era la libertad de caminar por la calle sin terror, de confiar en las autoridades, de vivir sin la constante ansiedad de que tú o alguien que amas podría ser el siguiente. Laura miró las caras jóvenes iluminadas por las velas, vio la determinación mezclada con tristeza y supo que esta lucha continuaría mucho después de que ella se fuera. Pero también supo que no estaban solos en ella. Por cada monstruo como su abuela, había cientos de personas como Mónica, como Diana, como estos estudiantes, negándose a aceptar la injusticia como inevitable. Y en esa negativa, en esa resistencia persistente, había poder. Cuando el sol comenzó a salir sobre Zacatecas, pintando las construcciones coloniales en tonos de rosa y dorado, Laura caminó a casa, sintiendo el peso de la noche, pero también una extraña sensación de paz. Había sido un camino largo desde aquella noche, cuando escuchó el llanto detrás de la puerta del cuarto de las muñecas. Había perdido su inocencia, su familia, su sentido de seguridad. Pero había ganado algo también, un propósito, una comunidad, y la certeza de que mientras hubiera personas dispuestas a luchar, la oscuridad nunca ganaría completamente. En las paredes de la ciudad, los carteles de desaparecidos seguían multiplicándose, rostros sonrientes, mirando desde papel desgastado, familias que seguían buscando. Pero ahora también había otros carteles, números de organizaciones de ayuda, información sobre cómo reportar sospechas de tráfico, convocatorias a marchas y protestas. La conversación había cambiado, la conciencia había aumentado. No era suficiente, todavía no, pero era algo. Y en ese algo, en esa pequeña luz contra la inmensidad de la oscuridad, Laura encontraba la fuerza para continuar, porque recordar era un acto de resistencia, hablar era un acto de valentía, y negarse a olvidar a los desaparecidos era la forma más pura de honrar sus vidas y de luchar por un futuro donde ninguna familia más tuviera que pasar por ese infierno.